Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Hola, bendiciones. Qué bueno que de nuevo estamos acá en Vencedoras, donde somos esa guagüita anunciadora de las mejores y más maravillosas noticias que podemos nosotros hablar, decirles, para que cada persona sepa que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, que su palabra transforma, que su palabra viene a nuestras vidas y hace conforme al propósito que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Y siempre será un gozo, un honor verdaderamente poder venir hasta acá y traer la palabra de Dios, que es la que nosotros tenemos no solamente que ser oidores, sino hacedores de ella, para que cada uno de nosotros pueda entrar al nivel que el Señor quiere. Padre, muchísimas gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendecimos a Quisqueya, la República Dominicana, Señor. Cada ciudad, cada paraje, Señor. A los gobernantes, Señor. A las familias, Dios. A nuestros hijos, Señor. Nuestros nietos, Padre. A nuestros hermanos de la fe, Señor. A cada congregación donde tú, Señor, te derramas con poder y donde tú usas, Padre, mujeres y hombres llenos de ti para empapar, Señor, a otros y decirles que contigo hay un antes y un hoy, Señor. Por eso es que nos gozamos, Señor, en medio de cualquier tribulación o circunstancia, porque sabemos, Padre, que tú tienes planes y que tú eres el que guarda nuestras vidas en completa paz. Y el que nos dice, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. Aleluya. Señor, cada palabra tuya, cada promesa, Señor, se establece. Y nosotros creemos, Señor, que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios grande, el que cada día renueva la misericordia, el que cada día tiene propósitos y planes con cada uno de nosotros, porque Jesús fue al Gólgota por tu vida, por mi vida, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras bajezas, por nuestras mentiras. Pero ahí triunfó y nos dio la victoria. Por eso es que tenemos que hacer de Él en nuestras vidas Rey, Señor, Salvador, para que entonces podamos, Señor, vivir quieta y reposadamente. Y esas son, Señor, palabras del mismo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva. Que en esta hora, Señor, en este tiempo, en este día, tú desciendas del trono de la gracia, Padre, como ríos de agua viva, Señor, en cada vida. Y que la palabra que traes hoy venga, Señor, y pueda ser sembrada, Dios, y dar frutos. Porque tú quieres frutos, Señor, en nuestras vidas. Lo que antes éramos, Señor, se quedó atrás. Lo que cuenta es hoy, lo que somos en ti, Yeshua. Bendecimos, Señor, donde quiera que nosotros lleguemos, por las redes, por, Señor, el canal de YouTube, donde quiera, Señor, que a ti te plazca ponernos en tu agenda, porque la agenda tuya es la que tiene validez, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo, tú eres nuestro amigo fiel. A ti
sea toda la gloria, Señor Jesús, y toda la honra. Paséate, Señor, por cada hogar, por cada ciudad, por cada continente, Señor, y glorifícate. Amén y amén. Y darle las gracias desde nuestro amado Valle de Veraca a esta Plaza Hadassah, a Tirosh, a Espacio Integral, R Fotografía, y en esta temporada que el Señor nos ha permitido de estar en Vega TV sábados y domingos, donde siempre hay una palabra para edificarnos, para bendecirnos y para saber que el Señor está como poderoso gigante a favor de nuestras vidas. Y hoy, feliz de que una persona que quiero muchísimo y que ella lo sabe, esté con nosotros acá en Vencedoras. Es una hija maravillosa que el Señor me regaló cuando yo llegué aquí a nuestro amado Valle de Veraca. Es Jaronit Valdés, una mujer que sé que el Señor usará como siempre con su palabra para cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén, amén. Gracias por la invitación. Para mí de verdad que es un gozo, una bendición estar una vez más aquí contigo. Amén. Y el Señor me ha dado una palabra preciosa que yo me he apropiado de ella, no nada más para ti, no nada más para todo el que nos está mirando, sino que yo también me he apropiado de ella. Y el título de la palabra que el Señor me ha dado se llama Hay Victoria. Ay, santo. Y el Señor me decía que yo vengo a anunciarte que hay victoria. Aleluya. Y que tu victoria está garantizada de parte del Señor, no mía, pero el Señor te garantiza que hay victoria. Gloria a Dios. Nosotros en la palabra encontramos aproximadamente 40 versos que hablan de victoria. Y siempre la palabra victoria, victoria, y hay personas que se llaman victoria. Y nosotros decimos, estamos en victoria como cristianos siempre, porque la victoria es el que vence. El que vence, le dicen, se ganó la victoria. Entonces, ¿qué es lo que es una victoria y qué es lo que es vencer? Es una batalla. Para que haya una victoria, tiene que haber una batalla. Así es. Y siempre que hay una batalla, hay un contrincante, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos un contrincante que siempre quiere estar en batalla con nosotros, pero hay victoria Aleluya. para cada uno de nosotros. Aleluya. Y hay dos tipos de batallas para que haya victoria. Y uno es en la que Dios te mete, en la batalla que Dios te mete, y otra es en la batalla que nosotros nos metemos. Nosotros a veces nos metemos en una batalla que Dios no nos ha metido y ahí estamos batalla, y el Señor nos deja. ¿Por qué? Porque Él no nos metió en esa batalla. A mí me ha pasado, ojalá y a nadie le haya pasado eso, pero a mí me ha pasado y es muy frustrante porque tú piensas que Dios te va a sacar en victoria, pero no te saca porque Él no te metió en esa batalla. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque en realidad le vengo a decir que hay victoria. Aleluya. ¿Entiendes? Entonces, la otra es cuando Dios te mete, y cuando Dios te mete es cuando Él te dice la estrategia, porque Dios es un Dios de estrategias. Así es. El Señor te dice qué día, más o menos a qué hora, si en la mañana, si en la tarde, si en la noche. El Señor te dice, o le decía en el Antiguo Testamento a los soldados cuántos soldados iban a ir a la batalla. Le decía qué hacer, cómo hacerlo. Absolutamente todo el Señor le decía a su pueblo. Y todavía Dios sigue siendo Dios, todavía Amén. Dios sigue siendo fiel y todavía Dios sigue siendo un Dios de estrategias. Entonces, hay una... la primera batalla que registra la Biblia está a partir de Génesis 14, pero yo voy a hablar no de esa, sino yo quiero hablar de la batalla del rey Josafat. Que tú sabes que esa batalla me gusta mucho. Esa palabra me gusta mucho en Segunda de Crónicas 20, capítulo 20 en adelante, del versículo 1 en adelante. Tenemos a un rey llamado Josafat. Y dice la palabra en Segunda de Crónicas 20, capítulo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, ya va uno, Amón, y contra ellos otros de los amonitas,
son 3, ¿verdad? ¿Eh? Vinieron contra Josafat a la guerra. En este caso, Josafat no está esperando guerra, Josafat no está convocando a guerra, sino que esos 3 reinados se unieron para venir en contra de Josafat. Pero ¿qué pasa? Que dice el versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Y como es normal, nosotros como humanos, ¿verdad? Dice la palabra en el verso 3 que entonces él tuvo temor. Siendo rey, pudiéndose, seguramente él tenía su búnker, como se usa en el pueblo de Israel, todavía se usa. Se meten en unos túneles, pudieron haber sacado, si es ahora lo sacan en avión privado, en helicóptero, ¿verdad? Dice que tuvo temor, pero él lo que hizo fue, dice la palabra en el verso 3, que Josafat Aleluya. humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo su reinado. Y eso me maravilla a mí, ver cómo lo primero que él hizo fue humillarse delante del Señor, sabiendo que por muy buen ejército que él tuviera, él tenía que velar por su pueblo. Así es. Por mucho que él pudiera salvar su vida, él tenía que velar por su pueblo. Y entonces dice la palabra que él pidió que ayunaran. Entonces, en medio del ayuno, dice el verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, eso dijo Josafat, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aleluya. Él estaba diciendo al mismo Dios quién él era, sabiendo, como quien dice, tú eres el único que nos Tú eres puede lo salvar. máximo. Aleluya. Eres tú el único que nos puede salvar. Y nosotros vamos a hacer lo que tú digas. Eso es lo que él le quería decir. Y dice, Dios nuestro, sigue él orando, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Wow. Él estaba recordando, Señor, tú fuiste que limpiaste, tú fuiste que me diste esto. A veces nosotros tenemos algo que el Señor nos ha dado. Y cuando el Señor nos ha dado algo, nosotros decimos, pero Señor, pero fuiste tú que me lo diste. Entonces, ¿por qué ahora se ha levantado esta guerra? ¿Por qué ahora hay esta envidia? ¿Por qué ahora hay esta persecución? Porque fuiste tú que me diste eso. Y él le estaba diciendo así al Señor. Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a tu nombre. O sea, seguimos adorándote a ti. Seguimos siéndote fiel a ti. Y dice el verso 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada o castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Aleluya. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y tú nos salvarás. Wow. Él sabía que él no tenía más nada ni a más nadie. Y esa palabra a veces me pone a pensar por qué nosotros somos muy dados a ir donde el vecino, a ir donde fulano, a ir donde... Si nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Amén. Josafat sabía el acceso que él tenía y él lo hizo así. Entonces, a veces nosotros somos muy dados a contarle tanto a tanta gente. Y yo le digo a veces a la gente, si tú sabes que una persona no te entiende, que por ejemplo, si tú le hablas en español a un japonés que no sabe español, no te va a entender nunca. Por más que te quiera ayudar, es que no te entiende. Pero también hay personas que no es que no te entiendan, sino que es que ellos no tienen en sus manos la posibilidad de ayudarte. Entonces, ¿para qué tú pierdes también el tiempo en eso? Vete donde tú sabes que es el que te va a resolver directo. Así es. Y sigue diciendo en el verso 10, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no las destruyese. Ellos habían librado esos pueblecitos que venían en contra de ellos.
Pero siempre que el Señor permite algo es por un propósito Así grande. es. Y vamos a ver el propósito. Y dice la palabra en el verso 11, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, dice él, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Wow. Cuando nosotros reconocemos que no sabemos qué hacer, porque no somos todólogos, no podemos saberlo todo. Hay situaciones que se va a presentar, por muy cristianos que seamos, por lo que sea que seamos, que tenemos que trancarnos y pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Y clamar, así es. Señor, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué tú quieres que yo haga en esta situación? Porque de verdad yo no sé qué hacer. Y hay gente que me dice, Jaro, es que Dios a mí no me habla como te habla a ti. Yo sé que a ti también te pasa eso, pero eso es mentira del diablo. El Señor sí te va a hablar. Amén. Así es. Y si Él no te va a hablar directo, Él te va a mandar una persona que te va a dar la respuesta, a lo mejor sin esa persona ni siquiera darse cuenta que te está dando la respuesta. Y dice la palabra en el verso 3, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y aquí se está cumpliendo lo que yo acabo de decir. Y dice, el cual vino sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y le dijo, el Señor, él clamó, Josafat clamó, y el Señor le dio la respuesta por este muchacho que era un profeta y le dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú Josafat, Jehová os dice así te dice el Señor, como decimos ahora, Aleluya. no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa guerra que te está a ti mortificando no es tuya, sino de Dios. El que hace guerra en contra de uno de los hijos de Dios no es en contra mía, es en contra de él. Y dice, mañana descenderéis. Ahí está dando el Señor las estrategias. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. El Señor le dio la estrategia específica, le dijo por dónde venían, y yo he visto cosas así en mi vida, cuando el Señor he tenido una guerra, y el Señor me dice, tú te vas a ir por aquí, a esta hora tú vas a llamar aquí, y esto tú vas a hacerlo así. Cuando le pedimos la guianza al Señor, Él nos la da. Y dice la palabra, entonces Josafat se inclinó a tierra, y dice que asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Ellos estaban dándole la gloria de lo que ya el Señor les había dicho, porque ya ellos entendían que ya Dios estaba con ellos, que ya Dios los iba a librar, porque la oración fue escuchada inmediatamente. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Dios, para alabar al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Hemos visto, Miguel, nosotras hemos visto la gloria de Dios en medio de la alabanza. Amén. En medio de una situación, yo siempre le digo, y aquí una vez prediqué, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Y la única cosa que podemos hacer es alabar a Dios, es adorarlo a Él. Porque en medio de la adoración, en medio de la alabanza, Él hace cosas maravillosas. Ellos comenzaron, dice que con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. No en su fuerza, en nuestro Dios. Así es. Y dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Que él quería que el pueblo no se le olvidara lo que Dios había dicho a través del profeta. Y que no se le olvidara que la batalla ya era de él, Aleluya. no era de ellos. Entonces dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
dice el 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos con ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada, y fíjate, hay una revelación que el Señor me da con esa palabra. Dice que puso algunos que cantaran y adoraran, pero con vestiduras y ornamentos sagrados. Y es que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por la guerra, nosotros parecemos como por dioseros. Tú sabes, como que se nos nota que estamos pasando Demostramos, como claro. con una debilidad. Hay gente que tú la ves y parecen como descuidadas, tú sabes. Y aquí el Señor los manda a vestirse con ornamentos sagrados, Santo. con una ropa, yo me imagino que era blanca o que era así Dorada. bonita, ¿me entiendes? Wow. Con la mejor ropa. Así es. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice de que al mal tiempo buena cara, ¿me entiendes? A veces nosotros tenemos que confundir al enemigo. ¿Por qué? Porque tú tienes que vestirte de acuerdo a lo que tú crees, no a lo que tú estás pasando. Así es. Claro, si usted nada más tiene un solo vestido y usted se quedó sin ropa, bueno, pues no hay de otra. Pero si usted tiene ropa y usted está pasando por una guerra, usted mañana se me va a levantar, se va a bañar, se va a poner el perfume que usted tiene guardado para diciembre, se lo va a poner ahora en septiembre Así y es. se va a poner su mejor ropa. ¿Por qué? Porque usted le va a demostrar a todo el mundo, no es que usted es mejor que nadie, sino de que usted sabe quién está contigo. Tú sabes quién está contigo. Tú sabes quién es que te va a librar. Amén. Amén. Y dice la palabra que mientras salía la gente armada, estamos todavía en el versículo 21, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Ahí estaban declarando, glorifica, glorifica, adora, adora en medio de tu prueba, adora en medio de la batalla. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Sir. ¿Quién eran esos? Los que venían en contra de ellos. Así es. Dice, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos con los otros. Porque Y el- claro, Judá significa alabanza. Amén. Y el enemigo de la justicia no quiere que nosotros, en medio de cualquier situación, sea hasta de gozo y de victoria o de lo que estemos pasando, no alabemos. Claro. Pero fíjate esto que dice aquí. Dice, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, contra la alabanza, Claro. a lo que es Jehová, Claro. contra la alabanza a lo que ya Jehová había declarado que él iba a dar la victoria. Claro. Pero fíjate que ellos solamente adoraron en esta Así ocasión. es. Porque Josué sí cortó muchas cabezas y algunos de los de David y Ujú. algunos de los guerreros. Pero fíjate que ellos fue solamente Alabanza. hicieron lo que Dios le dijo Así es. y ellos iban caminando con la palabra que Dios le daba y ellos no tuvieron que hacer nada. Y asimismo el Señor le está hablando a diferentes personas en este día diciéndote, no hagas nada que Dios no te diga que hagas. Métete en adoración, métete en alabanza. Y dice que luego vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud. Y he aquí estaban todos muertos en tierras, pues ninguno había escapado. Los tres que venían juntos, unidos para matarlos a ellos, hubo una confusión y ellos se mataron entre ellos. Eso solamente lo hace Dios. Y a veces así mismo le pasó también al rey David. Dice, cuando se juntaron contra mí los perseguidores, mis enemigos, y los que me hacían la guerra, que también eran tres, dice que ellos mismos cayeron. ¿Por qué? Porque el Señor prueba también a sus hijos. ¿Me entienden? Entonces dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantas que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y eso es una de las cosas que también el Señor da
cuando da la victoria, un botín. Amén. En las batallas siempre hay una victoria y en la victoria viene el botín. Gloria a Dios. Y puede ser que el botín en este momento eran riquezas, alhajas, muchas cosas. Pero puede ser que tú estés pasando por una batalla y que el Señor te devuelva algo que tú perdiste, te pueda devolver a tu hijo, como el hijo pródigo, te pueda devolver a lo mejor una casa, te pueda devolver una herencia, te puede devolver un botín de una familia, de un esposo que tú anhelas, que no tienes. Pero de que hay botín, hay botín. Amén. Entonces, aquí viene una parte que es muy importante para nosotras y dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. Y de ahí es que nosotras siempre decimos el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Por eso nosotros le pegamos al valle de la Vega Real, el valle de Beraca, porque decimos que es un valle de bendición. Fíjate, Miguelina, esa palabra a mí me gusta tanto, la palabra de Josafat, porque Josafat no tuvo ese orgullo de que yo soy el jefe, de que yo hago, de que yo viro, de que yo torno. Déjame buscarme a los sabios de aquí, a los entendidos. No, él al Señor, Amén. al Señor. Él buscó consejo en el Señor. Y después también le dio la gloria. No se cogió la gloria para él. Porque muchos de nosotros, a veces, el Señor nos da la victoria y nos da el botín, pero no cogemos la gloria. O vamos y le damos la gloria a una estatuilla. También puede ser que tu botín sea una sanidad. Aleluya. Que tú estés esperando. Pero a través de los años hubieron muchas batallas físicas que se libraron. Cuando el Señor manda, cuando el Señor tú le pides la estrategia, cuando el Señor tú no mueves un dedo sin que sea lo que Él te diga, el Señor siempre te va a dar la victoria, porque Él no pierde ninguna batalla. ¿Cómo Él la va a perder si Él es el Dios? Sobre todo, Él es el Rey de Reyes. Entonces, yo te vengo a hablar ahora también de las batallas espirituales que estamos librando. Porque dice la palabra en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo les voy a decir algo. En este momento en que nosotros estamos viviendo, en este siglo, las batallas tenemos que librarlas de rodillas. Tenemos que librarla en nuestro cuarto trancados. Tenemos que librarla en oración. Tenemos que librarla en la iglesia. Tenemos que librarla en casas. Que nos unamos a orar o que yo ore sola o que tú ores solo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ahora hay batallas que usted puede ganar con el Señor y usted a lo mejor ni siquiera salir de su casa. ¿Por qué? Porque si no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, eso solamente es espiritualmente que se combate. No vamos a la guerra físicamente. Nosotros no queremos que nadie muera, ni nada de eso. ¿Me entiendes? Sino que las cosas ahora son totalmente espirituales en este siglo. No quiero decir que haya guerra, porque sabemos que hay guerra en el mundo. Allá ellos si Dios lo mandó o no lo mandó, si se metieron o no lo metieron. Yo lo que sé es que nosotros, como hijos de Dios, vamos a librar las guerras y las batallas para poder tener la victoria en oración. También dice la palabra, no temáis, dice la palabra en Deuteronomio 3:22, no les temáis porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Aleluya. Entonces, a veces nosotros estamos investigando, como nos volvemos, como que tú dices, Miguel, como el detective, exacto. Nos volvemos detectives, buscando por aquí. Las mujeres les gusta mucho buscar, a veces el marido, y se meten en los Facebook y ven los likes y ven todo. No, mi amor, no pierdas tiempo en eso. Así es.
El que busca encuentra. Porque la batalla es del Señor. Aleluya. Cada uno de nosotros le tenemos que dar cuenta al Señor. Entonces nosotros no podemos estar en una persecución y chequeando y mirando y buscando, porque entonces no estamos dejando que el Señor pelee por nosotros, como dice aquí. En Deuteronomio 3:22 dice, vuestro Dios es el que pelea por ti. Él es el que pelea por ti, Él es el que pelea por mí. Y nosotros en nuestra carne, y yo lo digo por mí, yo no lo digo por más nadie, nosotros queremos pelear. Yo le digo a la gente cuando yo le doy testimonio que yo nací con unos guantes, que Dios me lo quitó, porque a mí me gustaba pelear. Y yo siempre quería y estaba en la defensiva, pero eso no es de Dios. A Dios no le agrada. A Dios le gusta que usted lo deje. El otro día me llamó una hermana, ella es una mujer nueva en el Evangelio, y ella me decía que en el trabajo había una muchacha haciéndole la guerra a ella. Y yo le dije, ¿tú quieres ver la gloria de Dios? No hagas nada. Así es. Ponte a orar todos los días por ella, tú ora por ella, la bendice, la perdona. Así es. Y gánatela para el Señor, que esa va a ser tu amiga. Y ella va a testificar de que ella te hacía la guerra a ti. Pero que un día ella lo dejó de hacer. Amén. Porque mientras más bien tú le hagas a ella, menos mal ella te va a hacer a ti. Pero nosotros como humanos queremos hacer el mal por el mal. Porque nosotros queremos defendernos. Y ahí nosotros lo dañamos. Porque ahí entonces Dios nos dice, tú te quieres defender, bueno, pues yo te voy a dejar. Si lo haces con tu fuerza, fracasas. Es con la fuerza de Él. Y fíjate que en el mundo, todo el que te da a ti un consejo, te dice, no, porque tú te tienes que defender, y usted tiene que hablar, y tú tienes que dar, y yo siempre decía lo mismo, yo decía, no, yo no me puedo quedar callada. Yo me exploto si yo me quedo callada. No, eso es una mentira del diablo. Tú si hablas te vas a sentir mal porque entonces tú vas a saber que metiste la pata. Mientras que si tú te quedas callada y el Señor te dice, wow, Miguelina, pasaste con 100. Como un día que yo te lo dije a ti, ¿te acuerdas? Sí. Que yo te dije a ti un día, wow, Miguelina, pasaste con 100 y te abracé. Uh-huh. Y qué bien tú te sentiste. Claro. Así es. ¿Verdad que sí? Claro, así es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos defendemos, nosotros tenemos un Dios que nos va a defender. Gloria Y a el Dios. Señor vuelve y te repite a ti que estás mirando. Nuestra lucha no es contra carne, ni es contra sangre. La lucha tuya no es con tu hijo. La lucha tuya no es con tu hija. La lucha tuya no es con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tu vecino, ni con tu jefe, ni con tu mamá, ni con tu suegra. La lucha tuya es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas que quieren hacerte la vida imposible. ¿Para qué? Para que tú no llegues a la estatura del varón perfecto que Dios quiere que tú hagas, para que el propósito que Dios tiene contigo no se cumpla. Porque todo lo que Satanás quiere es quitarte el propósito. Así es. Y como tú bien decías ahorita, la adoración. Él quiere la alabanza para Él, la gloria para Él, pero no es de Él. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que ver qué nosotros tenemos que hacer. Y hay algo que yo siempre aconsejo y es que cuando tú estés enfadado, molesto, con pique, quillao, como tú le quieras llamar, que tú te quedes trancado y tú no salgas hasta que tú no te sientas calmado. ¿Por qué? Porque es una provocación lo que te está haciendo el diablo, a través de una persona, a través de lo que sea, pero es una provocación y si nosotros nos dejamos provocar, la palabra habla en Santiago y dice, busca de Dios, resiste al diablo y él huirá de nosotros. Un día escuché a un pastor decir que nosotros vivimos reprendiendo al diablo cuando nosotros lo que tenemos que hacer es resistirlo. Así es. Tú lo puedes reprender en el caso de una persona, pero en tu caso tú tienes que resistirlo. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros lo resistimos? Y fíjate, cuando el enemigo sabe que tú tienes una debilidad, que con eso él te pone a ti loco o loca, él te va a dar por ahí. Él va a buscar esa manera, ¿me entiendes? Pero si tú comienzas a resistirlo, eso es como una persona que te dice a ti,
Hay personas, por ejemplo, que tú vas pasando y te vocean, ¿verdad? Vamos a suponer. Y te dicen cualquier cosa, y si tú le hiciste caso, ya sabes que cada vez que tú pases por ahí, te van a comenzar a decir cosas. Así es. Mientras que si tú no le haces caso, esa persona va a buscar otra persona a la cual molestar porque él sabe que contigo no pudo, no puede. Tenemos que tener dominio propio. Aleluya. Y es difícil, para algunos se nos ha hecho difícil, pero no es imposible. Y mientras más lo ponemos en práctica, más dominio propio tenemos. Aquí hay una persona que se está sonriendo. Mientras más lo ponemos en práctica, ¿verdad que sí? Más dominio propio tenemos, cada día más y más. A veces hay personas que me toca aconsejar y yo le digo, ¿tú perdiste la paciencia? Sí. ¿Cuántas veces en esta semana? Una. ¿Y cuánto tú la perdías antes? Todos los días. Bueno, pues ya vamos ganando. Que si nada más una, ¿verdad? Vamos a lograr a que sea menos. Y después le digo, ¿y tú perdiste así, se te fueron los estribos? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿En qué tiempo? En este mes. Gloria a Dios, vamos mejorando. Hasta que ya llega un punto en que se hace algo que tú te ríes. Cuando tú ves una provocación, tú la identificas y tú te ríes. Porque tú dices, ay, pero Satanás, si tú te crees que tú me vas a hacer tropezar a mí. No pede. Exactamente. No pede. Exactamente, porque eso es En nombre así. de Jesús. Entonces, hay un verso que me gusta mucho, Miguel, y está en Proverbios 21:31. Y ese verso dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Aleluya. Pero hay una traducción que me gusta más, que dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová, mas la victoria es de Jehová. De él es la victoria. De él es. Y cuando es de él va a hacer lo imposible por ganarla. O sea, él va a hacer todo para ganarla porque es de él la victoria. Nosotros somos los que disfrutamos también, pero la victoria es de él. Así que tú tienes la victoria garantizada porque la victoria es de él. Amén. Amén. Hay situaciones que tú decías hace un momentito que uno se busca. Y es cierto, y uno tiene que reconocerlo. En este caso, en la familia nos buscamos el no estar a tiempo con algo que teníamos que pagar. Y se fue pasando el tiempo, hasta que llegó el día. Y te oigo, y verdaderamente cuando nosotros nos humillamos y no venimos con ningún, mira Señor, tú sabes, con ningún argumento, ni justificación, entonces Él nos da la victoria. Amén. Esta mañana fui a esta oficina pública con todo lo que me pidieron, sabiendo la falta. Y cuando ya todo estaba ahí listo en un folder, recuerdo que con la persona que me atendió, le dije, ¿tú me permites orar? Y oramos por el folder. Y yo solamente dije, Señor, está en tus manos. Yo bendigo la persona que va a tener esta tasación. Yo bendigo la persona, Señor, que tú has elegido para que me atienda. Pero, Señor, no vengo en justificación. Vengo pidiéndote misericordia y que sea justo lo que tenemos que pagar. Gloria a Dios. Eso fue esta mañana a las 11 de la mañana. Y como a las 4 menos cuarto me llamaron de esa institución y yo me quedé tan sorprendida porque ha sido tan mínimo que yo solamente alcé mis
brazos y dije, gracias, Señor, porque Dios es el que, como nos ama, viene a través de su Espíritu Santo y me dice, Miguelina, fallaste, pero ven a mí y reconócelo. Amén. Y no hay una cosa más maravillosa que cuando usted reconoce y cuando todas las cosas Dios las va poniendo en su justo lugar. Amén. Porque Él es el que pelea verdaderamente por nosotros. Y mira, que ha sido una institución donde hay gerencia nueva y donde a casi la gran mayoría de las personas no nos gusta ir. Pero hay que ir. Así es. Para ver que Dios es Dios. Gloria a Dios. Y que cuando nosotros le ponemos las cosas en sus manos y le decimos, Señor, que en tu agenda esté esto para que tú, Señor, seas el que merezca la gloria y la honra siempre. Él lo hace. Qué bendición, Miguel, que tú mencionaste eso con un testimonio, porque justamente quería dejar eso para el final, porque como yo sé que así como nosotras nos ha pasado, mucha gente se ha metido en la batalla solo. Sí. Se ha metido en la batalla solo, en batallas que no tenía por qué meterse, pero hoy el Señor quiere sacarte de Amén. eso. El Señor quiere darte la victoria como sea, pero el Señor quiere darte la victoria de esa manera, como Miguel decía, humillándote, porque fíjate que el rey Josafat no se buscó esa batalla, pero él se humilló como quiera. Así es. Entonces el Señor le dio la estrategia y mucha gente va a salir de deudas en el nombre de Aleluya. Jesús. Aleluya. De aquí a diciembre vas a salir de las deudas, Aleluya. pero tienes que humillarte, tienes que reconocer Así es. que te metiste en cosas que no debiste. Y cualquier situación en la que tú te hayas metido en una batalla, solamente ve delante del trono de la gracia, sin justificación. No, porque tú sabes que yo me metí, porque fue que yo tuve. No, diciéndole, Señor, perdóname, porque me metí en esto que no fuiste tú que me enviaste. Aún sabiendo las consecuencias lo hice. A veces Muchas uno no veces. mide, sino que uno es rápido porque uno tiene esa ligereza. A veces nosotras, principalmente las mujeres, somos muy rápidas para todo. Y a veces nos metemos en cosas que después estamos, cuando ya tenemos que estamos haciendo como el agua aquí, que uno dice, pero Dios mío, ¿pero por qué yo me metí en esto? Porque así como la serpiente engañó a Eva con la manzana, dicen que es una manzana, dice el fruto. Así mismo Él nos engaña a nosotros todavía en este tiempo. Y entonces nosotros tenemos que venir delante del Señor. Y yo solamente te digo que hoy en este día tú le digas, Señor, yo te pido perdón. Yo reconozco que yo pequé, que yo metí la pata, que yo me metí en esto, pero yo te pido, Señor, de hoy en adelante, yo no voy a mover nada si tú no me dices qué hacer. Yo no hago nada. Dime qué hago, me quedo quieta, qué hago, pido perdón, qué hago. Pero lo que Dios te diga, haz. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Así como Miguelina la vio hoy, tan pronto, en horas. En horas. Y muchas veces, Jaro, también el Señor a nosotros nos dice, nos da estrategias, ¿verdad? Otras veces dice en la palabra y también nos puede decir a nosotros mismos, estad quieto Y conoced. y conoced. Nos dice también, yo peleo por ti y tú estarás tranquila o tú estarás tranquilo. Pero si hay una cosa que muchas veces, si uno lo comparte, hay muchas personas que no lo van a entender, pero uno sí sabe cuando el Señor le dice, no abras tu boca. Y ahí solamente cuando una mujer y un hombre sabe que tiene que tener una confianza plena, aún en injusticias, aún en descrédito, aún en lo que sea, querido amigo, amiga, hermana, si el Señor te ha dicho, no abras tu boca y bendice, hazlo y te dará la victoria. Amén. Así es. Esta mañana mismo estaba dando testimonio a un pastor que estaba en mi casa esta mañana
Y yo le decía que a mí me ha tocado orar por dos de los peores enemigos que se pueden tener. Enemigos que cuando yo estaba en el mundo, yo odiaba a esa mujer, la odiaba. Y porque yo era una niña y ella era prostituta y salía con mi papá y yo la odiaba. Y yo recuerdo que a los años, después que yo me convertí, que yo regresé a este país y todo, que yo puse una célula cerca de donde estaba el prostíbulo que ella tenía, ella fue a la célula. Y entonces me dice la muchacha que la invitó que ella no se atrevía a entrar, porque ella sabía, ella tenía vergüenza. Era una señora mayor, ella tenía vergüenza. Y yo le digo, no, pero dile que entre. Yo no sabía quién era. Así es el Señor. Y cuando ella me dice, no, ella dice que no quiere entrar. Y yo me paro y cuando yo voy a decirle, pero venga, y cuando yo la veo, yo me quedo. Y yo oí la voz de Dios que me dijo, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Y yo me quedé así como, y yo le dije, venga, venga. Y esa señora recibió al Señor. Y ella duró 2 meses yendo a la célula. A los 2 meses ella no volvió. Pero ella me mandó a buscar. Porque ella no podía caminar. Ella tenía el corazón grande, ella se estaba muriendo. Y cuando ella me mandó a buscar, yo me tuve que meter al prostíbulo. Wow. Y yo tuve que ir a su cama a orar por ella. Gloria a Dios. Y ella se fue con el Señor. Aleluya. Aleluya. Pero son cosas que a veces nosotros no sabemos que nosotros vamos a hacer. Pero es cuestión de perdonar y de bendecir aún a los que nos maldicen, aún a los que te han hecho mucho daño. Muchas veces nosotros no tenemos la victoria porque está retenida por una falta de perdón. Por uno mismo. Por uno mismo, Así por una es. falta de perdón. Así es. Por un orgullo que nosotros tenemos. Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Yo soy así, yo esto. Esa persona me hirió, esa persona me hizo daño. La victoria no es así. El Señor te va a dar la victoria, pero tienes que obedecer a su palabra. Así es. Tienes que obedecerlo a Él y tienes que hacer lo que Él hizo. ¿Tú sabes qué fue lo que Él hizo? Que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Porque Él sabía que la lucha de Él no era contra ellos. No era contra esas almas que estaban ahí. Que lo estaban lastimando, porque es muy difícil en el instante, pero Él lo hizo en el instante. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Wow. Wow, wow, wow. Uno se pone a escudriñar la palabra y regularmente nos gustan tanto las promesas, todo lo que el Señor dijo, hasta que llega el momento de ir a la cruz. Yo no he visto la película. Es la primera vez que yo recuerdo cuando la dieron la congregación que yo le dije al pastor, yo quiero ser ujiera allá adelante. Porque yo oí esa y yo decía, Dios mío. Yo no la pude ver entera. No, yo oía solamente y reconocer lo que hizo Jesús en la cruz es lo que cada uno de nosotros diariamente tiene que decir gracias. Porque tú sabes que la película se llama La Pasión. Porque la pasión la gente la asocia con erotismo, con sexualidad. Pero la pasión es cuando tú das tu vida. Así es. Cuando tú estás pasión dispuesto por a las morir. Almas. Así es. Cuando tú estás dispuesto a morir por alguien, es que tú estás apasionado. Por eso se llama la pasión. Sí. Y Él fue el único que lo hizo por nosotros. Wow. Es un tiempo donde nos ha traído el Señor esta palabra. Te daré la victoria. Hay victoria. Hay victoria. Viene la victoria. Está en camino mi victoria. Tu victoria. Pero también Él quiere que vengamos tal y como estemos, reconociendo, porque no hay victoria sin pasar por un proceso. Muchas veces, yo veo a Jaro
Y tengo que decirlo públicamente. Cuando yo conocí a Jaronit, esa muchacha tan bella, cuando llegó a la congregación, tan llena del Señor, y aún el Señor sigue rebosándola, pero no todo ha sido color de rosa. Han habido momentos donde el tú a tú con su Señor, ella lo ha enfrentado. Pero el fruto de ese tú a tú está hoy ahí sentada, testificando, diciéndole a cualquiera de nosotros, se puede en el Señor. Amén. Él le ha dado la victoria, le va a seguir dando la victoria, porque cuando nosotros obedecemos sin réplica, sin decirle a mí, y por qué a mí, y por qué no a mí, con cada quien, el Señor va a hacer su voluntad a la manera de Él. Amén. A la forma de tu temperamento, a la forma de tu orgullo, a la forma de como sea. Hay unos que le damos más trabajo que otros, pero hay una bendición tan especial cuando nos dejamos moldear por el Señor. Amén. Y yo puedo testificar porque conozco a esta joven ya para casi 30 años. 26 años. Ajá, 20 y tantos años. Y veo Gloria a Dios. cómo el Señor ha hecho de su vida en sus manos una victoria para bendecir a otros. Esta joven es psicóloga, ella se graduó y Jaronit tiene sus pacientes. Y lo que ella hace es tratarlos para bendecir las vidas de ellos. Y no cobra, lo voy a decir. No. Ella no cobra, porque ella dedicó su profesión al Señor. Amén. Y qué bueno es cuando el Señor le ha dado sabiduría y sobre todo discernimiento de lo alto para poder dar un consejo y sobre todo con la palabra, porque aquí es que está la victoria. Amén. Amén. Así es que me van a permitir orar por ella. Gloria a Dios. Gracias. Y yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por la vida de Jaronit, Padre, por la bendición tan grande, Señor, Gracias, Señor. que es ella, no tan solo para mí, para cada persona, Señor, que ha visto, Señor, que tú le has dado la victoria en medio de procesos, Señor, en medio de circunstancias, Padre. Padre, porque tú, Señor, la has llenado Señor Jesús. Alabado. de tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sigue haciendo en ella, Señor, tu obra perfecta. Sigue, Señor, rebosándola. Sigue, Señor, dándole a ella estrategias, Señor. Sigue, Padre, llenándola de favores, de misericordia, de gracia, Aleluya. de unción, Señor. Gloria a Dios. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús tu palabra, que la gloria postrera en su vida, aleluya, será mayor que la que ella ha visto. Porque tú, Señor, es el que pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilas, Señor. Así es. Estamos tranquilos y hemos aprendido a bendecir y hemos aprendido a gozarnos porque sabemos que tú eres el Dios poderoso. Qué honor tenerla acá, Señor. Gloria a ti, Señor. Qué bendición, qué privilegio para mí y para vencedoras y para todo el que vaya a ver, Señor, este programa. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Bendigo sus hijos, Señor. Bendigo su nieta, Padre. Bendigo su familia, Señor. En el nombre de Jesús. Y sellamos esta oración con tu sello santo, Espíritu de Dios. Gracias. Amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Reciban un abrazo grande. Y recuerden,
porque yo me tomé esa palabra. La victoria Está garantizada. está garantizada, está llegando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Un abrazo. Gloria a Dios. Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una